Una madre Golden Retriever estaba atada a las vías del tren, sin poder moverse, mientras sus 3 cachorritos pequeños temblaban a su lado. El sonido de un tren que venía desde lejos se hacía cada vez más fuerte, y el tiempo se les estaba acabando. ¿Quién haría algo tan cruel? Alguien sería capaz de rescatarlos antes de que fuera demasiado tarde. Lo que sucede a continuación te sorprenderá con un gran giro inesperado. El sol surgía suavemente sobre los tranquilos campos del medio oeste, sus rayos dorados proyectando largas sombras sobre el paisaje. El aire de la mañana era fresco, llevando consigo el ligero aroma a rocío y flores silvestres. Los pájaros cantaban en los árboles que bordeaban el camino polvoriento, sus melodías se mezclaban con el ocasional susurro de las hojas al viento. Era un inicio de día pacífico, que parecía común, pero en medio de esta tranquilidad, una escena de desesperación se desarrollaba en las vías que atravesaban las onduladas llanuras. Una Golden Retriever estaba atada a las vías de acero frío. Su cuerpo delgado y agotado temblaba de cansancio, y su pelaje, que antes brillaba, ahora estaba opaco y enmarañado, pegado a sus costillas. Sus ojos, agrandados por el miedo, buscaban alrededor como si esperaran una salvación. A su lado, 3 cachorritos se amontonaban juntos, sus cuerpos frágiles temblando de frío y hambre. Sus agudos llantos rompían el silencio de la mañana, cada gemido un desesperado grito de ayuda. A lo lejos, el sonido débil de un silbido de tren cortaba el aire, mientras las vías comenzaban a vibrar con la aproximación de la locomotora. La madre perra emitió un gemido lastimero, su cuerpo luchando contra las cuerdas que la mantenían atada. Los cachorros, al percatarse del peligro inminente, se aferraban a su madre, sus patitas presionando el suelo de tierra. El tiempo parecía ralentizarse mientras el silbido del tren se hacía más fuerte, un presagio de desastre inminente. Conduciendo por la tranquila carretera en su Toyota Camry plateado, Mateus Carter tocaba levemente el volante al ritmo de un himno que sonaba en la radio. Su mente vagaba mientras se preparaba para otro día de trabajo como profesor en la escuela local. El coche, con su interior impecable y una pequeña cruz de madera colgando del retrovisor, reflejaba la vida estable y disciplinada de Mateus. A sus 50 años, él era el ejemplo de dedicación, un profesor querido, respetado por sus colegas y adorado por los alumnos por su pasión y sentido de justicia. Sus clases iban más allá de los libros, a menudo llenas de sabiduría extraída de sus propias experiencias de vida y su fe inquebrantable en Dios. Pero, a pesar de su apariencia serena, Mateus cargaba con un peso silencioso. 3 años atrás había perdido a su esposa, Eunice, debido al cáncer. Su ausencia había dejado un vacío que nada parecía llenar, ni siquiera los reconfortantes rituales de su fe. Su hija Paula, con solo 12 años en ese momento, fue lanzada a las turbulentas aguas de la adolescencia sin la guía de su madre. Ahora, a los 15 años, Paula se había convertido en una adolescente llena de vida, cuya independencia feroz a menudo chocaba con el estilo estructurado y estricto de Mateus como padre. El vínculo cercano que tenían antes había sido reemplazado por tensión y desacuerdos, dejando a Mateus cuestionando si estaba haciendo lo suficiente o tal vez exagerando. Mientras el coche avanzaba por las suaves curvas de la carretera rural, los pensamientos de Mateus se dirigieron hacia Paula. Ella había estado distante últimamente, pasando la mayor parte del tiempo con amigos que parecían compartir su desprecio por la autoridad. Suspiró profundamente, susurrando una oración silenciosa. Señor, dame sabiduría para guiarla y paciencia para amarla en estos tiempos difíciles. Su oración fue interrumpida por un sonido inusual, un leve gemido agudo traído por el viento. Mateus frunció el ceño, mirando al horizonte.
Reduciendo la velocidad del coche, bajó la ventana, dejando que el aire fresco de la mañana entrara. El sonido se hacía más fuerte, más claro, alterando su corazón. Al tomar una curva en la carretera, vio algo que cambiaría el curso de ese día común. Sus ojos se fijaron en una visión aterradora. Allí, en las vías del tren, un poco más adelante, estaba la Golden Retriever con sus cachorritos. La madre luchaba débilmente contra las cuerdas que la ataban. Sus movimientos se volvían más frenéticos a medida que el silbido distante del tren se hacía más fuerte. Los cachorros, demasiado pequeños para comprender el peligro, lloraban impotentes a su lado. El corazón de Mateusz se aceleró. Sin dudarlo, pisó el freno, deteniendo el coche con un chirrido al borde de la carretera. Abrió rápidamente la puerta y corrió hacia las vías. El tren ya era visible a lo lejos, su estructura inmensa avanzando por las vías a una velocidad aterradora. ¡Aguanten!, gritó, aunque sabía que los perros no podían entender. Sus pies golpeaban el suelo con fuerza mientras se acercaba. Su respiración se volvía pesada. Las vibraciones en las vías se intensificaban con cada paso. El zumbido metálico era un cruel recordatorio del tiempo que se agotaba. Cayendo de rodillas junto a la madre Golden Retriever, Mateusz trabajaba frenéticamente para desatar los gruesos nudos que la mantenían atada a las vías. La cuerda era vieja y áspera, lastimando sus manos mientras luchaba por aflojarla. El silbido del tren sonó nuevamente, ahora más cerca, su rugido ensordecedor enviando un escalofrío por su espina dorsal. «¡Vamos, vamos!», murmuró entre dientes apretados, sus dedos temblando. La madre perra emitió un gemido bajo, sus ojos encontrando los de Mateusz con una mezcla de miedo y esperanza. Los cachorros lloraban aún más fuerte, sus pequeños cuerpos presionados contra la madre como si suplicaran protección. Mateusz miró por encima del hombro. El tren estaba a pocos metros de distancia, su forma masiva avanzando como una fuerza imparable. Susurró en voz baja: «Señor, dame fuerza». Con un último tirón desesperado, el nudo se deshizo. La cuerda se aflojó y Mateusz la arrancó con fuerza, sus manos doloridas y ardiendo. Tomando a los 3 cachorros en sus brazos, llamó a la madre perra: «¡Ven, vamos!». La perra dudó por un instante, sus patas temblorosas e inestables. Luego, como si percibiera la urgencia, se levantó y siguió a Mateusz mientras él corría lejos de las vías, momentos antes de que el tren pasara con un estruendo. Mateusz se tiró al barranco cubierto de hierba, sintiendo el viento y el ruido del tren pasar como una ola arrolladora. Por un momento, todo quedó en silencio. Tirado en la hierba, Mateusz respiraba con dificultad, sosteniendo a los cachorros que se retorcían contra su pecho. La madre perra se desplomó a su lado, su cuerpo temblando, pero viva. Emitió un suave gemido, empujando el brazo de Mateusz con su hocico, como si dijera «gracias». Mateusz exhaló profundamente, su cabeza cayendo hacia atrás contra el suelo. Mirando al cielo, susurró: «Gracias, Señor, gracias». El sonido del tren desapareció en la distancia, dejando solo los pequeños llantos de los cachorros y el ritmo constante de la respiración de Mateusz. Cuando se sentó, sosteniendo las pequeñas vidas que acababa de salvar, supo que ese momento, ese acto de valentía y compasión, marcaría un punto de inflexión en su vida y en la de su familia. El trayecto de regreso a casa fue silencioso, interrumpido solo por los gemidos ocasionales de los cachorros acurrucados en el regazo de Mateusz y la respiración pesada de la Golden Retriever acostada en el asiento trasero del coche. Mateusz conducía con cautela, su mente una mezcla de alivio y preocupación. Había salvado esas vidas, pero la condición frágil de ellos dejaba claro que eso solo era el comienzo. Cuando el coche entró en la entrada de su modesta casa, Mateusz apagó el motor y se quedó sentado por un momento, organizando sus pensamientos. Su pequeña casa suburbana,
con el césped bien cuidado y los parterres de flores, siempre había sido un refugio de rutina y orden. Pero ese día parecía diferente, cargada de una urgencia que no sentía en años. Abriendo la puerta del coche, Mateusz cargó cuidadosamente a los cachorros hasta el jardín, donde la sombra de un robusto roble ofrecía un refugio fresco. La madre perra lo siguió con dificultad, su pelaje dorado captando la luz del sol de la tarde mientras cojeaba detrás de él. Poniendo a los cachorros en una parte suave de la hierba, Mateusz trajo tazones de agua y sobras de pollo de la nevera. «Aquí está», dijo suavemente, colocando la comida y el agua frente a la madre perra. Ella dudó al principio, sus ojos cansados mirando a Mateusz, antes de empezar a lamer el agua con cautela. Los cachorros, demasiado pequeños para comer alimentos sólidos, se acurrucaron contra la madre en busca de consuelo. Dentro de la casa, Paula estaba extendida en el sofá de la sala, con los auriculares en los oídos y el celular en las manos. El sonido amortiguado de una música pop sonaba mientras pasaba por las redes sociales. Su cabello rojizo estaba recogido en un moño desordenado, y su expresión llevaba la indiferencia típica de los adolescentes. Al escuchar que la puerta de entrada se abría, levantó los ojos brevemente mientras Mateusz entraba. Su ropa aún estaba sucia de tierra, y su expresión parecía más enfocada de lo normal. Paula levantó una ceja. «¿Qué te pasó? ¿Estuviste luchando en el barro o algo así?» Mateusz dudó, pero decidió que era mejor involucrarla que dejarla descubrirlo después. «Encontré unos perros», dijo simplemente. Paula se quitó uno de los auriculares, ahora ligeramente interesada. «¿Perros? ¿Tipo mestizos?» «Algo así», respondió Mateusz. «Estaban en peligro. Los traje a casa». Esto despertó la curiosidad de Paula. Se levantó y siguió a su padre hasta el jardín, donde se detuvo abruptamente al ver a la Golden Retriever y sus cachorros. «Vaya», murmuró acercándose. «¿Dónde los encontraste?» «En las vías del tren», dijo Mateusz, su voz grave. «Estaban atados. Alguien los dejó allí para morir». Paula se tensó, su rostro traicionando un leve destello de algo indescifrable. Se agachó cerca de los cachorros, sus dedos tocando suavemente el suave pelaje. ¿Quién haría algo así? Mateusz no respondió, pero la observó atentamente. Era raro ver a Paula mostrar interés genuino en algo que él decía o hacía. Por un momento, creyó ver un destello de empatía en su expresión normalmente reservada. En los días siguientes, Mateusz se dedicó a cuidar a los perros para que se recuperaran. Limpió las heridas de la madre, la alimentó con comidas nutritivas y se aseguró de que los cachorros estuvieran calentitos y seguros. Paula, aunque inicialmente distante, comenzó a pasar más tiempo en el jardín, observando a su padre trabajar y ocasionalmente ayudando con pequeñas tareas. Parecía especialmente atraída por uno de los cachorros, una criatura tímida con un llanto suave y ojos expresivos. ¿Ya tienen nombres?, preguntó Paula una noche mientras acariciaba la cabeza del cachorro. «Aún no», dijo Mateusz, mirándola mientras vendaba la pata de la madre. «Pensé que era mejor esperar hasta que se estabilicen para ponerles nombre». Paula asintió, su mirada distante. Por un breve momento, la tensión habitual entre ellos pareció desaparecer, sustituida por un entendimiento silencioso. Pero esa frágil paz no duró. Algunos días después, mientras Mateusz limpiaba el jardín, apareció una vecina. La señora Eunice, una mujer amable pero de mirada atenta, se inclinó sobre la cerca con expresión preocupada. «Mateusz», llamó, «has estado ocupado con esos perros, ¿verdad?» «Sí, señora», respondió él, secándose las manos con una toalla. «¿Por qué pregunta?» «Bueno», dijo ella vacilante, «escuché a algunos niños del vecindario hablando sobre lo que pasó. Dijeron que los perros fueron atados a las vías porque les robaron comida. Parecía una broma que se salió de control». El corazón de Mateo se hundió. ¿Sabes quiénes eran? La señora Callahan vaciló antes de suspirar.
No me gusta acusar a nadie, pero mencionaron a tu Paula. Últimamente ha estado mucho con Jake y Mia. Creo que Ryan también estuvo involucrado. Mateo agradeció y volvió al patio, su mente dando vueltas. ¿Realmente Paula había participado en algo tan cruel? Parecía imposible. Pero, al pensar en su comportamiento reciente y su repentino interés en los perros, no pudo ignorar la incómoda sensación de que la señora Callahan podría tener razón. Esa noche, después de la cena, Mateo decidió confrontar a Paula. Ella estaba en su habitación, como de costumbre, jugando con el celular. «Paula», comenzó él, apoyado en el marco de la puerta. Ella levantó la vista, su expresión cautelosa. «¿Qué pasa?» «Necesito preguntarte algo», dijo él con cuidado. «¿Estuviste tú y tus amigos involucrados en lo que pasó con esos perros?» Paula se congeló, su rostro palideció. Por un momento parecía que iba a negar, pero luego sus hombros cayeron. «No queríamos hacerles daño», murmuró. El corazón de Mateo dolió con la confesión. «¿Por qué, Paula? ¿Por qué harías algo así?» «Nos robaron comida», dijo Paula a la defensiva. «Solo queríamos asustarlos. No pensamos que...» Su voz se desvaneció, la culpa llenando su expresión. Mateo cerró los ojos luchando para contener su frustración. Respiró hondo y dijo: «Los ataste a las vías de un tren. Paula, esto no es una broma, es crueldad». «Lo sé», respondió Paula de repente, con lágrimas brotando de sus ojos. «No pensé que llegaría a este punto. No fui solo yo, fue idea de Jake. ¿Está bien?» Mateo se arrodilló frente a ella, su voz más suave ahora. «No importa de quién fue la idea, tú participaste, y ahora es nuestra responsabilidad arreglar esto». Paula desvió la mirada, secándose los ojos. «¿Qué quieres decir?» «Me vas a ayudar a cuidar esos perros», dijo Mateo con firmeza. «Y te vas a disculpar de la única forma que importa, mostrando bondad y responsabilidad». Paula dudó, pero finalmente asintió lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo vio un destello de la niña compasiva que sabía que aún existía debajo de su actitud dura. Pocos sabían que eso era solo el comienzo de un viaje que desafiaría a ambos, transformando su relación y su comprensión de la compasión y el perdón. Al día siguiente, Mateo decidió que era hora de enfrentar la verdad. Las piezas del rompecabezas se iban encajando poco a poco. La historia de la vecina, la confesión de Paula y la culpa no dicha en sus ojos. Pero sabía que no solo se trataba de castigo, sino de comprensión. Mateo creía que toda acción, incluso una tan cruel como esa, provenía de un lugar que necesitaba sanación. Al final de la tarde, el patio estaba tranquilo, salvo por el suave sonido de las hojas moviéndose con el viento y los ocasionales gemidos de los cachorros. Mateo estaba sentado en el porche, los perros descansando cerca de sus pies, cuando Paula se acercó con sus 3 amigos a regañadientes. Jake iba al frente, su habitual sonrisa confiada ahora reemplazada por una expresión inquieta. Mia lo seguía, con los hombros encorvados y la mirada desviada nerviosamente. Ryan venía al final, su rostro impasible, pero la tensión en sus puños cerrados delataba su incomodidad. «Gracias por venir», dijo Mateo con tono firme pero tranquilo. Les hizo un gesto para que se sentaran en los escalones del porche. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó». Jake fue el primero en hablar, con voz defensiva. «Mira, no queríamos hacerles daño. Era solo una broma». Mateo lo interrumpió, su voz más cortante. «Ustedes ataron a animales indefensos a las vías de un tren. Eso te suena como una broma». Jake perdió el aliento, desviando la mirada al suelo. A su lado, Mia sollozaba bajito, limpiándose los ojos con la manga de la camisa. Ryan, con los brazos cruzados, permaneció en silencio, pero su mandíbula visiblemente tensa mostraba su incomodidad. Mateo continuó, ahora con voz más suave, pero cargada de convicción. «No estoy aquí para humillarles o hacerles sentir peor de lo que ya se sienten,
pero necesito entender por qué lo hicieron. Empiecen desde el principio. Jake vaciló antes de hablar, su habitual actitud de superioridad desmoronándose bajo la mirada firme de Mateo. «Estábamos en el parque», murmuró. «Teníamos unos perros calientes, y la más grande», señaló a la perra madre, «apareció de repente y cogió uno. Parecía tener hambre», añadió Mia en voz baja, con la voz temblorosa. «Pero nos enojamos porque no quedaba mucha comida». Dejó de hablar, su rostro retorciéndose por la culpa. Ryan finalmente rompió el silencio, su voz fría. «Fue idea de Jake atarlos. Yo no quería, pero tampoco hice nada para evitarlo». «Ah, por favor», replicó Jake, su voz elevándose. «Te reíste de eso. No finjas que no te pareció gracioso». «Basta». La voz de Mateo cortó la discusión, silenciando al grupo. Respiró hondo, pasándose la mano por el cabello. Cometieron un error terrible y peligroso, pero el camino para seguir adelante no es echarse la culpa unos a otros. Es entender lo que hicieron y asumir la responsabilidad. Las palabras quedaron en el aire por un momento, mientras los adolescentes se movían incómodos bajo la mirada de Mateo. Paula, que hasta ese momento había permanecido en silencio. Finalmente, Paula habló, con voz baja. «No pensé que llegaría a este punto. Nosotros solo queríamos asustarlos». Mateo se volvió hacia ella, sus ojos llenos de una mezcla de decepción y compasión. «¿Y si no hubiera estado allí, Paula? ¿Y si el tren hubiera pasado antes de que alguien pudiera detenerlo?» El rostro de Paula se sonrojó, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «No pensé, ese es exactamente el problema», la interrumpió Mateo, amablemente. «No pensaste, ninguno de ustedes pensó, pero ahora deben hacerlo». Miró a cada uno de ellos, su voz firme y controlada. «No los voy a castigar, pero les voy a enseñar. Estos perros necesitan cuidado, paciencia y bondad. Todo lo que no mostraron antes. Van a pasar tiempo con ellos, ayudarlos a cuidarlos y aprender lo que significa ser responsable por una vida más allá de la suya propia». Los adolescentes se miraron entre sí, con la culpa y la incertidumbre marcadas en sus rostros. Jake fue el primero en romper el silencio. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo darles comida? ¿Alimentarlos? ¿Limpiar lo que ensucien? ¿Sacarlos a pasear?», respondió Mateo. «Ustedes estarán aquí todos los días, hasta que estos perros estén sanos y listos para tener una mejor vida. Así es como van a arreglar esto». Mia asintió casi de inmediato, las lágrimas aún cayendo por su rostro. «Está bien», susurró. «Lo haré». Ryan vaciló, con los brazos aún cruzados, pero después de un momento hizo un leve gesto con la cabeza. Jake suspiró pesadamente, rodando los ojos. «Me da igual. Creo que es mejor que estar castigado». En los días siguientes, la transformación fue lenta pero perceptible. Jake, inicialmente reacio e indiferente, comenzó a mostrar una sorprendente creatividad. Hizo juguetes simples para los cachorros usando pelotas de tenis y cuerdas viejas. Aunque fingía no importarle, su rostro se iluminaba cada vez que uno de los cachorros corría emocionado tras sus creaciones. Mia, la más callada del grupo, encontró consuelo cuidando a la perra madre. Pasaba horas a su lado, cepillando su pelaje enredado y hablando suavemente. La perra, que antes estaba nerviosa, comenzó a relajarse en presencia de Mia, moviendo ligeramente la cola cada vez que la chica se acercaba. Ryan, fiel a su naturaleza reservada, creó un vínculo con el más pequeño y tímido de los cachorros. Lo paseaba por el patio, su comportamiento rudo suavizándose conforme la pequeña criatura lo miraba con ojos confiados. Paula, por su parte, sorprendió a Mateo más que todos. Se dedicó al trabajo con una determinación que él no veía en años. Ya fuera alimentando a los perros, limpiando sus camas o simplemente sentándose a su lado durante las tranquilas noches, parecía encontrar un propósito en la tarea. Aunque no lo decía abiertamente, Mateo veía la culpa en cada una de sus acciones,
una disculpa silenciosa tanto para los perros como para él. Una noche, mientras el sol se ponía, tiñendo el patio con una luz dorada, Mateo se sentó en el porche observando a los adolescentes interactuar con los perros. Jake lanzaba una pelota a uno de los cachorros, riendo mientras tropezaba al intentar atraparla. Mia estaba sentada con las piernas cruzadas junto a la perra madre, acariciando su pelaje ahora brillante. Ryan, apoyado en un árbol, tenía al más pequeño de los cachorros acurrucado a sus pies, con sus pequeños ronquidos casi inaudibles en la quietud del momento. Y Paula, por primera vez en años, parecía en paz. Mateo suspiró profundamente. Una leve sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. El camino hacia la curación apenas comenzaba, pero podía ver las semillas del cambio germinando. Estos chicos, antes descuidados e imprudentes, estaban aprendiendo lo que significaba cuidar, nutrir y asumir la responsabilidad por sus acciones. Mientras observaba, Mateo sostuvo la pequeña cruz de madera en su cuello y susurró una oración silenciosa. Gracias, Señor, por guiarlos y por guiarme también. Aunque aún había desafíos por delante, Mateo sabía que ese era un punto de inflexión, no solo para los perros, sino para los adolescentes y su familia. Las mañanas en la casa de Mateo ahora comenzaban con la alegre confusión de ladridos y adolescentes ocupados. El patio, antes un espacio tranquilo dominado por la sombra de un viejo roble, se había transformado en un refugio vibrante para la Golden Retriever y sus 3 cachorros. Todos los días Mateo reunía a Paula, Jake, Mia y Ryan para cumplir con sus responsabilidades, transformando lo que podría ser solo una tarea en una oportunidad de crecimiento. Mateo hizo un anuncio una mañana mientras el grupo se reunía en círculo alrededor de los perros. Hoy vamos a enfocarnos en la confianza. La perra, ahora llamada Luna, observaba al grupo con cautela, pero mostraba una confianza creciente. Sus cachorros jugaban entre sí, llenos de energía, arrancando risas de los adolescentes. ¿Qué quieres decir con confianza?, preguntó Mia, mientras acariciaba nerviosamente la cabeza de Luna. Mateo se agachó, mirándola a los ojos. Significa entender lo que necesitan y mostrarles que están seguros con nosotros. Luna y sus cachorros han pasado por mucho. Cada toque suave, cada palabra cariñosa ayuda en su curación. Jake esbozó una sonrisa irónica, girando una pelota de tenis en la mano. Básicamente, es para no arruinarlo todo, ¿verdad? Algo así, respondió Mateo, levantando una ceja, pero conteniendo una sonrisa. Con el paso de los días, el grupo encontró su ritmo. Jake, inicialmente indiferente, comenzó a canalizar su energía en crear juguetes para los cachorros. Encontró cuerdas viejas y trozos de tela en el cobertizo de Mateo, transformándolos en juguetes improvisados. «¡Miren esto!», dijo Jake una tarde, sosteniendo un juguete hecho con cuerdas trenzadas. Lanzó el juguete a uno de los cachorros, que inmediatamente saltó sobre él, tirando de él y gruñendo con falsa ferocidad. Mia aplaudió, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Esto es increíble, Jake». Jake se encogió de hombros, fingiendo indiferencia, pero una ligera sonrisa delataba su orgullo. «Sí, bueno, pensé que necesitaban algo para masticar además de mis zapatos». Mia, generalmente tímida y vacilante, comenzó a encontrar confianza a medida que creaba un vínculo con Lua. Todas las tardes, cepillaba el pelaje de Lua, desenredando los nudos y limpiando los vestigios de su vida difícil. La cola de Lua se movía cada vez que Mia se acercaba, un testimonio silencioso de la confianza que había ganado. Una noche, durante una sesión de cuidados, Mia habló. Su voz baja pero firme. «Nunca he sido buena en nada», admitió, mientras pasaba la escoba suavemente por la espalda de Lua. «Pero esto se siente bien, como si realmente estuviera ayudando». «Lo estás», dijo Mateus, con tono cálido. «Estás ayudando más de lo que imaginas». Ryan, el más reservado del grupo,
Inicialmente se mantenía distante. Sus interacciones con los perros eran breves y cautelosas. Con el tiempo se acercó al más pequeño de los cachorros, un tímido con orejas caídas y ojos curiosos. Los dos formaron un vínculo silencioso, y Ryan frecuentemente llevaba al cachorro a pasear por el jardín, lejos del bullicio de los demás. «Tienes una forma especial con los más tranquilos», observó Mateusz una tarde, mientras veía a Ryan agacharse para ofrecer un bocadillo al cachorro. Ryan se encogió de hombros, sin apartar la vista del perro. «Creo que lo entiendo. A veces solo necesitas espacio». Mateusz asintió, dándose cuenta de las luchas no expresadas del chico. «Y a veces solo necesitas a alguien que te entienda». Ryan miró hacia arriba, su expresión suavizándose. Tal vez. Mientras todo esto sucedía, la relación de Mateusz y Paula comenzó a cambiar. Lo que antes estaba marcado por tensiones y malentendidos se volvió más fácil a medida que trabajaban juntos. Mateusz notó los pequeños cambios. Paula quedándose a ayudar a limpiar después de que los demás se iban, su risa resonando mientras jugaba con los cachorros y la forma en que de vez en cuando lo miraba con una mezcla de admiración y gratitud. Una noche, después de que los demás se fueron, Mateusz y Paula se sentaron en la terraza, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y rosas. Lua estaba acostada a sus pies, con los ojos entrecerrados, mientras uno de los cachorros se acurrucaba a su lado. «Eres bueno en esto, ¿sabías?», dijo Paula, rompiendo el silencio cómodo. Mateusz la miró, sorprendido. «¿Bueno en qué?». «En ayudar a las personas. Enseñar, creo. Estar presente cuando importa». El corazón de Mateusz se llenó con sus palabras, pero mantuvo un tono ligero. «Bueno, ese es mi trabajo, ¿no?». Paula sonrió levemente. «No todos tendrían paciencia, especialmente con un grupo de jóvenes problemáticos. Como nosotros, ustedes no están destrozados», dijo Mateusz firmemente. «Están aprendiendo. Todos estamos aprendiendo». A medida que los días se convirtieron en semanas, el grupo comenzó a funcionar como un equipo, con cada miembro contribuyendo a su manera. Los juguetes creativos de Jake mantenían a los cachorros entretenidos. El cuidado delicado de Mia ayudaba a Lua a recuperar su fuerza. Y la presencia silenciosa de Ryan calmaba a los cachorros más tímidos. Incluso Paula, que antes era distante y desafiante, ahora mostraba orgullo por su papel, liderando con frecuencia la organización de las tareas. A través del cuidado compartido de los perros, aprendieron lecciones que iban mucho más allá de lo práctico. Descubrieron paciencia en las colas que se movían como respuesta a sus esfuerzos, perdón en la mirada confiada de Lua y compasión en las pequeñas vidas peludas que dependían de ellos. Y aunque ninguno de ellos lo decía en voz alta, cada uno llevaba consigo la satisfacción silenciosa de saber que se estaban redimiendo, no solo con los perros, sino consigo mismos y entre ellos. Para Mateusz, la transformación que presenciaba era nada menos que milagrosa. El grupo de adolescentes, antes fragmentado, se estaba convirtiendo en un conjunto de individuos que se importaban, que lo intentaban, que aprendían. Al ver a Paula reír con sus amigos en el jardín, sus barreras deshaciéndose lentamente, sintió una profunda gratitud. Una noche, mientras los últimos rayos del sol bañaban el jardín con un resplandor dorado, Mateusz sostuvo el crucifijo en su cuello y susurró una oración silenciosa. «Gracias, Señor, por mostrarles, y a mí, el poder de la bondad». Aunque aún había mucho por hacer, Mateusz sabía que estaban en el camino correcto. Ese viaje, nacido de la crueldad y los errores, se había transformado en una experiencia de redención, compasión y conexión, cambiando no solo a los perros, sino a todos los involucrados. El jardín ahora era un lugar de alegría y sanación. La Golden Retriever, Lua, había recuperado su fuerza. Su pelaje, antes opaco, ahora brillaba bajo la luz del sol.
Sus 3 cachorros, llenos de energía, corrían por el jardín, rodando unos sobre otros en juegos animados. La transformación era impresionante, un testimonio del cuidado y amor que habían recibido en las últimas semanas. Mateus estaba apoyado en la cerca. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios mientras observaba la escena. Los adolescentes estaban esparcidos por el jardín, cada uno inmerso en sus tareas. Jake lanzaba un juguete improvisado a uno de los cachorros con su risa resonando en el aire. Mia, con delicadeza, cepillaba el pelaje de Lua, tarareando suavemente. Ryan, siempre reservado, estaba sentado con las piernas cruzadas en el césped, con el más pequeño de los cachorros acurrucado en su regazo. Paula, su hija, que antes era distante y desafiante, ahora jugaba con uno de los cachorros, con una sonrisa genuina iluminando su rostro. Por primera vez en años, Mateus sintió paz, pero lo más importante, sintió esperanza. Esa noche, después de que los adolescentes se fueran a casa, Mateo y Paula permanecieron en el jardín. Lua estaba acostada a sus pies, con la cabeza descansando sobre el zapato de Mateo, mientras los cachorros dormían en una pila cercana. La luz del sol que se desvanecía pintaba el cielo en tonos de naranja y rosa, lanzando un brillo acogedor sobre el tranquilo jardín. «Papá», dijo Paula de repente, rompiendo el silencio. Mateo la miró, sorprendido por la suavidad en su tono. «¿Qué pasa, hija?», preguntó él. Paula vaciló, su mirada fija en el suelo. «He estado pensando en mamá, en todo lo que hizo por nosotros». El corazón de Mateo se apretó al mencionar a su difunta esposa, Eunice. No era común que Paula hablara de ella, y cuando lo hacía, por lo general, era de pasada. «Ella era increíble», dijo Mateo, su voz llena de calidez y tristeza. Tenía una manera especial de hacer que todos se sintieran importantes, como si realmente importaran. Ella amaba profundamente, especialmente a ti. Paula asintió, con los ojos brillando. «Recuerdo cómo me hablaba cuando tenía miedo. Siempre sabía qué decir». Mateo sonrió levemente, su mente inundada por recuerdos. «Ella tenía ese don. Pienso en ella todos los días, ¿sabes? Especialmente cuando te miro a ti». «¿A mí?», preguntó Paula con voz incrédula. Mateo extendió su mano colocándola suavemente sobre su hombro. «Me recuerdas mucho a ella. La manera en que cuidas a estos perros, cómo has asumido la responsabilidad. Es exactamente lo que ella haría. Estoy muy orgulloso de ti, Paula». El rostro de Paula se suavizó y, por un momento, las barreras que había construido a lo largo de los años parecieron derrumbarse. «Gracias, papá», dijo en voz baja. En los días siguientes surgieron nuevas oportunidades para conectar. Mateo, dándose cuenta de cómo Paula había comenzado a abrirse, comenzó a compartir historias sobre Eunice, historias que había guardado para sí mismo durante años. Le contó a Paula sobre la vez que Eunice rescató a un gato callejero durante una tormenta, lo cuidó hasta que se recuperó y encontró un hogar amoroso para él. Habló sobre su compasión, su resiliencia y cómo siempre veía belleza en las cosas más simples. Paula escuchaba atentamente, su indiferencia habitual siendo reemplazada por una curiosidad genuina. «Nunca supe que ella hacía todo eso», dijo una noche mientras estaban sentados en el porche. «Hay muchas cosas que no sabías», respondió Mateo suavemente. «Creo que estuve tan ocupado tratando de mantener todo bajo control después de que ella se fue, que me olvidé de compartir esas partes de ella contigo. Lo siento mucho por eso». Paula negó con la cabeza. «No tienes que disculparte, papá. Ya has hecho mucho por mí». Mateo sonrió, su corazón rebosante de orgullo y gratitud. «Somos un equipo, tú y yo, y creo que tu mamá estaría orgullosa de lo lejos que hemos llegado». Mientras tanto, el vínculo entre los adolescentes y los perros se había profundizado considerablemente. Jake, que antes veía todo con una sonrisa desdeñosa y un hombro encogido, ahora mostraba una creatividad e iniciativa impresionantes. Comenzó a crear juguetes intrincados para los cachorros,
cada diseño más atento que el anterior. «Merecen algo divertido», dijo una tarde, con un tono sorprendentemente serio. Mia, que siempre había sido tímida e insegura, ahora exhalaba confianza. Su cuidado amable había transformado a Lua en una perra vibrante y segura de sí misma, y la experiencia claramente había transformado a Mia también. «Siento que finalmente soy buena en algo», admitió un día a Mateo. Ryan, antes reservado y distante, formó un lazo inquebrantable con el más pequeño de los cachorros, a quien llamó Scout. Los dos eran prácticamente inseparables. «Él me entiende», dijo Ryan simplemente, como si eso lo explicara todo, y de alguna manera lo explicaba. Una noche, después de otro día lleno de juegos y cuidados, Mateo y Paula se sentaron juntos en el sofá, hojeando un viejo álbum de fotos. Las imágenes de Eunice traían sonrisas y lágrimas por igual, pero por primera vez los recuerdos parecían más una celebración de su vida que un recordatorio de su ausencia. «¿Sabes?», dijo Mateo pensativo, «tu mamá solía decir que el amor no es solo lo que sientes, es lo que haces, cómo te presentas, incluso cuando es difícil». Paula asintió, su mirada fija en una foto de Eunice sosteniéndola cuando era bebé. «Creo que ahora lo entiendo», dijo suavemente. Mateo la miró, su corazón lleno. «Creo que realmente lo entiendes». A medida que pasaban las semanas, los cambios en Paula eran innegables. Ya no era la adolescente distante y rebelde que mantenía a su padre a distancia. Se había convertido en alguien que se preocupaba profundamente, que asumía responsabilidades y que abrazaba las lecciones de bondad y compasión. Mateo sabía que el viaje aún no había terminado. Seguirían habiendo desafíos, momentos de frustración y malentendidos. Pero por ahora, mientras estaban juntos, rodeados por el calor del hogar y el amor de sus compañeros peludos, sentía una sensación de satisfacción que no había experimentado en años. La distancia entre ellos comenzaba a cerrarse y en su lugar algo más fuerte emergía, un vínculo construido con comprensión, amor y el legado de una mujer que los había inspirado profundamente. El jardín estaba lleno de animación. Lua estaba acostada bajo el roble, observando a sus cachorros enroscándose unos con otros, con colas que se movían y ladridos juguetones. Los adolescentes estaban dispersos, cada uno sujetando una correa y ajustando nerviosamente los collares de los cachorros. Hoy era el día. Jake, Mia y Ryan llevarían a los cachorros a sus nuevos hogares. Mateo estaba en el porche, con una sonrisa de orgullo iluminando su rostro mientras observaba la escena. La transformación de los adolescentes era tan emocionante como la recuperación de los perros. Desde el momento en que aceptaron hacerse responsables de los animales, se habían convertido en personas más atentas y compasivas. «¿Todos listos?», llamó Mateo aplaudiendo. Los adolescentes asintieron, aunque su emoción estaba mezclada con sentimientos de despedida. A lo largo de las semanas, cada uno de ellos se había encariñado con el cachorro con el que pasó más tiempo. Decir adiós al resto de la camada, incluso llevando uno a casa, parecía como si se estuvieran despidiendo de una familia. Jake fue el primero en adelantarse, agachándose para tomar al más grande de los cachorros, una bolita de energía con una cola moviéndose y ojos brillantes. «Este chico viene conmigo», declaró Jake con una sonrisa. «Su nombre es Rocket. ¿No les parece que le queda bien?». El cachorro ladró en acuerdo, retorciéndose en los brazos de Jake como si estuviera ansioso por explorar su nuevo hogar. Jake se rió mientras ajustaba al cachorro en sus brazos. El adolescente, antes arrogante, ahora parecía genuinamente emocionado y orgulloso de asumir esta nueva responsabilidad. «Rocket te mantendrá ocupado», dijo Mateus riendo, «pero creo que estás listo para el desafío». «Sí», respondió Jake con voz firme. «Creo que sí». La siguiente fue Mia, quien se arrodilló junto a una cachorrita dócil y tranquila. Este cachorro
Tenía un comportamiento más reservado, permaneciendo a menudo cerca de Mia durante los momentos de juego. Con las manos ligeramente temblorosas de nerviosismo y emoción, ajustó la correa rosa en el cuello de la cachorrita. «La llamaré Bella», dijo Mia suavemente, acariciando la cabeza del cachorro. «Es dulce y gentil, como merece un nombre bonito». Mateus sonrió. «Bella tiene suerte de tenerte, Mia. Tienes un don para sacar lo mejor de las personas». Mia se sonrojó, pero su sonrisa brillaba mientras levantaba a Bella en sus brazos. Para alguien que alguna vez dudó de sus propias habilidades, este momento parecía una declaración de confianza y amor. Ryan estaba aparte, sosteniendo al más pequeño de los cachorros en sus brazos. El cachorro, ahora llamado Scout, había crecido bastante bajo el cuidado tranquilo de Ryan, pero aún mantenía su naturaleza tímida y cautelosa. Ryan siempre fue amable con Scout, comprendiendo la necesidad de paciencia y seguridad del pequeño perro. «Creo que a Scout le va a gustar mi casa», dijo Ryan mirando a Mateus. «Tenemos un gran jardín y es tranquilo». Mateus asintió, dándose cuenta de la conexión profunda entre Ryan y Scout. «Va a prosperar contigo, Ryan. Y creo que tú también prosperarás con él». La expresión de Ryan se suavizó mientras rascaba detrás de las orejas de Scout. «Tal vez descubramos todo juntos». Mientras los adolescentes se preparaban para partir con sus nuevos compañeros, Mateus sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Esos jóvenes, que antes actuaban de manera impulsiva, se habían transformado en individuos responsables y cariñosos. El vínculo con los cachorros fue transformador, no solo para los perros, sino también para ellos mismos. Antes de irse, Mateus reunió a todos en el jardín. Lua estaba a su lado, con el pelaje dorado brillando al sol. «Quiero decir algo antes de que se vayan», comenzó Mateus con voz firme pero cargada de emoción. «Lo que han hecho por estos perros, y por ustedes mismos, es notable. Han demostrado que las personas pueden cambiar, que los errores se pueden corregir con bondad y esfuerzo. Espero que lleven esto con ustedes, donde sea que la vida los lleve». Los adolescentes asintieron, sus ojos reflejando el peso de las palabras de Mateus. Uno por uno, lo agradecieron, con gratitud sincera y profunda. Luego, con sus cachorros a su lado, partieron para comenzar un nuevo capítulo de sus vidas. Cuando el jardín volvió a estar tranquilo, Mateus se giró hacia Paula, que estaba a su lado, en silencio. «¿Está todo bien?», preguntó amablemente. Paula asintió, con la mirada fija en Lua. «Sí, solo es extraño. Los cachorros se han ido, pero se siente bien». «Sí, tiene sentido», respondió Mateus. Se agachó para rascar detrás de las orejas de Lua. «Y Lua estará bien aquí con nosotros». Paula sonrió, su rostro iluminándose. «Ella es parte de la familia ahora, ¿verdad?» «Siempre lo fue», respondió Mateus. «Solo está haciendo oficial». Los días siguientes fueron más tranquilos, pero llenos de un nuevo sentido de propósito. Lua, ahora completamente saludable, se adaptó a su rol de compañera y recordatorio de la jornada que todos habían vivido. Paula se enorgullecía de cuidarla, a menudo llevándola a pasear o acurrucándose con ella en el porche por la noche. Para Mateus, este nuevo capítulo marcó un punto de inflexión en su relación con Paula. La distancia que antes definía su vínculo fue reemplazada por momentos compartidos de afecto y comprensión. Lua se había convertido en más que un perro. Era un puente que los acercó aún más. Ocasionalmente, Jake, Mia y Ryan aparecían con sus cachorros, compartiendo historias de las travesuras y el crecimiento de ellos. Cada visita estaba llena de risas y un sentimiento de camaradería que antes parecía imposible. Mientras observaba a los adolescentes interactuar, con su nueva madurez brillando, Mateus sintió un profundo sentido de realización. Lo que comenzó como una tragedia se convirtió en una historia de redención, amor y el poder de las segundas oportunidades. Lua empujó suavemente su mano, moviendo la cola con ternura. Mateus sonrió, agachándose junto a ella. «Eres parte de todo esto, ¿sabías?», murmuró. «Nos uniste».
Los ojos de Lua se encontraron con los suyos, su mirada firme y llena de confianza. Y en ese momento, Mateus supo que, aunque la vida seguiría trayendo desafíos, habían encontrado algo precioso, un nuevo comienzo, enraizado en bondad, responsabilidad y en los lazos inquebrantables de la familia. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina, lanzando un brillo cálido sobre la pequeña mesa donde Mateus y Paula estaban sentados. Lua descansaba a sus pies, su pelaje dorado brillando bajo la suave luz. Un ritmo tranquilo se había instalado en sus vidas, moldeado por las pequeñas alegrías de cuidarse mutuamente y por la gratitud silenciosa por todo lo que habían superado. Paula se sirvió una segunda taza de café, un hábito heredado de sus padres, y miró a Lua. «Realmente es nuestra ahora, ¿verdad?», dijo con una sonrisa. Mateus levantó la vista del periódico, su mirada brillando. «Siempre ha sido nuestra. Solo teníamos que darnos cuenta». Lua soltó un suave ladrido, como si estuviera de acuerdo, moviendo la cola perezosamente contra el suelo. Paula se inclinó para rascarle detrás de las orejas, un gesto que se había vuelto natural. «Creo que ella sabe que está en casa», dijo Paula suavemente. Mateus asintió, dejando de lado el periódico. «Y creo que nosotros también encontramos nuestro hogar». Aunque los cachorros ya se habían ido con sus nuevas familias, nunca estuvieron lejos de los corazones de Mateus y Paula. Jake, Mia y Ryan cumplieron su promesa de mantenerse en contacto, y el vínculo creado a través del cuidado compartido de los perros siguió siendo fuerte. En una tarde soleada, el jardín se volvió a llenar de risas, mientras los adolescentes visitaban con sus cachorros. Rocket corría por el césped, un borrón de energía, mientras Jake le lanzaba una pelota. Bella permanecía tranquila al lado de Mia, su temperamento gentil inalterado, mientras Scout trotaba detrás de Ryan, aún tímido, pero más confiado con cada paso. «Han crecido tanto», comentó Paula, observando el caos alegre que se desarrollaba. «Sí, han crecido», coincidió Mateus, «y los chicos también». Jake se acercó, limpiándose el sudor de la frente. «Rocket da trabajo, pero creo que me está enseñando paciencia», dijo con una sonrisa. Mia rió, acariciando el pelaje de Bella. «Bella es como mi sombra ahora, me sigue a todas partes». Ryan, parado cerca, añadió en voz baja. «Scout está diferente, más tranquilo, creo que me hace bien». Mateus sonrió, su corazón lleno de orgullo. Hicieron un trabajo increíble. Esos cachorros tienen suerte de tenerlos. A medida que avanzaba el día, los adolescentes y sus perros se acomodaron a la sombra del roble. Las historias fluyeron con facilidad. Las travesuras de Rocket, el talento de Bella para encontrar los lugares más acogedores y la recién descubierta valentía de Scout. Paula se unió a ellos, recordando las peculiaridades de Lua y cómo se convirtió en parte de la familia. Por primera vez en años, el sonido de la risa de Paula llenó el aire, y Mateus no pudo evitar admirar la transformación en su hija. Pensó en Eunice, en lo orgullosa que estaría de la mujer en que Paula se estaba convirtiendo. La añoranza por su ausencia seguía allí, pero ya no era un peso, era un recuerdo que traía calor en lugar de dolor. Esa noche, mientras los últimos rayos de sol desaparecían, los adolescentes se despidieron, prometiendo regresar pronto. Lua y Paula los acompañaron hasta la puerta, sus presencias un recordatorio silencioso del viaje que los unió. Después de que todos se fueron, Mateus y Paula se sentaron en la terraza, el silencio de la noche envolviéndolos. Lua se acostó a sus pies, su respiración tranquila y serena. «¿Crees que mamá estaría orgullosa de nosotros?», preguntó Paula de repente, su voz casi en susurro. Mateus se volvió hacia ella, su expresión tierna. «Sé que sí. Ella siempre creyó en el poder del amor y la bondad, y estaría orgullosa de cómo tú abrazaste esas cosas». Paula sonrió, sus ojos brillando. «Creo que estoy empezando a entender lo que ella quería decir sobre el amor, no solo como algo que se siente, sino como algo que se hace». Mateus extendió la mano,
colocándola sobre la de ella. Esa es la lección más importante que ella me enseñó. Y ahora tú se la estás enseñando a los demás. Mientras las estrellas aparecían en el cielo, Mateus y Paula permanecieron en silencio, el vínculo entre ellos más fuerte que nunca. Lua se movió, su cola golpeando suavemente contra la terraza, como si les recordara a todos su presencia. ¿Crees que seguiremos oyendo de Jake, Mia y Ryan?, preguntó Paula. Mateus rió. Si las historias sobre estos cachorros son una indicación, creo que oiremos hablar de ellos durante mucho tiempo. Paula rió, recostándose en la silla. ¡Qué bueno! Es bueno ser parte de algo más grande. Mateus asintió, el corazón lleno. De eso se trata la vida, Paula. De las conexiones que hacemos y del amor que compartimos. Son esas cosas las que permanecen. Mientras la noche se profundizaba, Mateus sostuvo el crucifijo de madera en su cuello, agradeciendo silenciosamente a Dios por el viaje que todos habían recorrido. Lo que comenzó como un acto de crueldad se transformó en una historia de redención, bondad y amor, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de los lazos que nos conectan. Lua suspiró contenta a sus pies, un hilo dorado tejido a través de sus vidas, recordándoles el amor que los unió y la promesa de un mañana más brillante. La vida a menudo nos sorprende, tejiendo conexiones inesperadas y lecciones en nuestros días. A través de Lua y sus cachorros, Mateus, Paula, Jake, Mia y Ryan descubrieron que el amor es más que un sentimiento. Es una acción. Está en el cuidado que brindamos, en el perdón que ofrecemos y en los momentos en que elegimos mostrar bondad, incluso cuando es difícil. Su viaje nos enseña que, por más roto que un vínculo pueda parecer, con amor, paciencia y compasión, puede ser reconstruido, más fuerte que nunca. La historia de Mateus y Paula nos recuerda la belleza de las segundas oportunidades, no solo para los perros que salvaron, sino para sus relaciones y corazones. Y en cada paso de este viaje, el amor y la gracia de Dios estuvieron presentes, guiándolos para sanar, crecer y fortalecer los lazos que nos unen. Lua se convirtió en más que un perro. Se convirtió en un símbolo de esperanza. Un hilo dorado que unió a un padre y una hija, un grupo de adolescentes que antes se sentían perdidos y una comunidad conectada por la compasión. El amor de Dios funciona de la misma manera, conectándonos de formas que muchas veces no vemos, enseñándonos a encontrar alegría en dar y a valorar los lazos que compartimos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien a quien quieras. Vamos a difundir el mensaje de esperanza, compasión y el amor eterno de Dios. Si llegaste hasta aquí, deja la frase "Los animales merecen amor" en los comentarios. Hasta el próximo video con más historias de esperanza.